Tenemos que retroceder y llegar hasta aquella cámara cerrada y sellada. Las noticias podían andar de boca en boca, como las aguas del torrente andan de piedra en piedra. ¿Cómo y cuándo abrió María aquella fuente sellada? En los evangelios aparecen grupos de mujeres en torno a Jesús. El evangelista médico señala que allá lejos observaban la agonía del crucificado, aquellas mujeres que lo habían acompañado desde Galilea. Estas mujeres serían aquellas mismas que le servían con sus bienes en los días de Galilea. Juan recuerda que después de que Jesús manifestó su gloria en Caná, su madre descendió con él a Cafarnaún, y él mismo coloca a María entre varias mujeres junto a la cruz de Jesús. He aquí a María formando parte de un grupo de mujeres, aún en los días de Jesús, como en una escuela de formación. No sabemos qué grado de intimidad existió entre María y estas mujeres. Es obvio que siendo ellas tan entusiastas seguidoras de Jesús, indagarían de María los pormenores de la infancia y preguntarían detalles sobre ciertas épocas de la vida de Jesús de las que nadie sabía nada. Pasaron también aquellos acontecimientos que estuvieron a punto de desequilibrar a todos. A estas alturas, María no podía ocultar las maravillas que se habían operado desde los días primitivos. Era la hora exacta para revelar las novedades escondidas. Yo no podría imaginarme a María pasando por las comunidades como una predicadora ambulante, anunciando querigmáticamente como una trompeta las noticias inéditas sobre Jesús, su Hijo. Entonces, ¿qué aconteció? Paul Getcher, con un voluminoso dossier de argumentos, supone y demuestra a partir de la crítica interna que fue un pequeño e íntimo círculo femenino quien primeramente recibió las confidencias de María. El sello de femineidad se desprende no solo del asunto tratado, sino también del poco interés por las cuestiones jurídicas. Todos los recuerdos surgen empapados de perspectiva maternal. El ambiente más apto para la transmisión de la historia de la infancia de Jesús lo constituía el mundo femenino. Los niños son la eterna atracción de las mujeres. Los investigadores que estudian el contexto vital de las primeras comunidades resaltan un fenómeno que conmueve mucho. Dicen que la veneración por María brotó en ellas casi desde el primer momento, a la que colocaba en un primer plano juntamente con su hijo. Por otra parte, Rudolf Bultmann dedujo que las primeras comunidades cristianas sentían una devoción especial y notoria por la Madre del Señor. Debemos, pues, pensar que existió un grupo femenino que rodeó a María con gran confianza y cariño. Este grupo sentía profunda veneración por ella, no solamente por ser ella venerable, sino porque ella misma se hacía reverenciar por su permanente comportamiento, lleno de dignidad, humildad y paz. Uno de estos círculos femeninos fue el depositario de las confidencias y novedades. Cuando la señora fue convenciéndose de que se aproximaba el término de su existencia y de que no deberían existir secretos sobre aquel, su Hijo, que ahora era proclamado como Cristo y Señor. María hablaría en primera persona y ellas pondrían esas palabras en tercera persona, en una pequeña variación gramatical, y agregarían quizá algún detalle trascendente para resaltar el papel central de María. Posiblemente estos recuerdos de María cayeron en manos de algún discípulo que tenía algunas nociones teológicas. Les agregó algunos retoques incidentales y de esta manera los apuntes comenzaron a circular por las comunidades palestinenses.
Lucas, que fue investigando entre los testigos oculares y entre las primeras comunidades, se encontró con esta verdadera joya y la insertó en su evangelio. Todo esto está significando que las noticias contenidas en los 2 primeros capítulos de Lucas fueron comunicadas directamente por María. Esas novedades, fuera de pequeños retoques de forma, salieron de los labios de la Señora. Por eso conservan ese inmediatísimo hecho de intimidad y proximidad. Además, son palabras que están en perfecta concordancia con la personalidad, conducta y reacciones de María. Como analizaremos a lo largo de este libro, María ocupa siempre en esta narración un segundo lugar, precisamente porque son palabras que salieron de su boca. En esos capítulos nos encontramos con descripciones elogiosas de Zacarías, de Isabel, de Simeón y de Ana. De ella misma apenas se dice nada. La humildad y la modestia envuelven permanentemente como una atmósfera la vida de la Señora. Ella nunca concentra la atención. María siempre proclama y remite al otro. Solo Dios es importante. Hemos dado una zambullida en las profundas y no muy claras aguas de las primeras comunidades y hemos regresado cargados de impresiones, de intuiciones y también de algunas deducciones. Y con estas impresiones voy a intentar trazar algunos rasgos provisionales sobre la figura de María, que a lo largo de este estudio irán completándose. Nació Jesús según la carne, y sus primeros días transcurrieron entre persecuciones y fugas. Fue María, su madre, la que lo cuidó y defendió. Nació Jesús según el Espíritu, y nació en medio de una tempestad. Y de nuevo fue María la que lo defendió, lo consoló y lo fortaleció. Sin embargo, tenemos la impresión de que esta función materna en la iglesia primitiva la ejerció María de una forma materna tan discreta como eficaz. El autor de los Hechos ni siquiera se percató de ello, o no lo valoró suficientemente, o por lo menos no lo consignó en su libro. Tenemos la impresión de que María actuó silenciosamente, según su costumbre, entre bastidores, y desde ahí dirigió la iglesia naciente y la animó. ¿Quién era ella para la comunidad? ¿Cómo la denominaban? ¿No sería con el nombre de María? Este nombre era tan común. Por ejemplo, María de Cleofas, María de Santiago, María la Magdalena. Se precisaba un nombre que especificara mejor su identidad personal. ¿Cuál sería ese nombre? La comunidad vivía permanentemente la presencia del Señor Jesús. A Jesús dirigían la alabanza y la súplica. Ahora bien, una comunidad que vive con Jesús y en Jesús, ¿cómo habría de identificar o denominar a aquella mujer? La respuesta cae de su propio peso. Era la madre de Jesús. Así también se expresa siempre el Evangelio. María era más que la madre de Jesús. Era también la madre de Juan. Y era también, ¿por qué no?, la madre de todos los discípulos. ¿No era ese el encargo que ella recibió de los labios del Redentor moribundo? Entonces era simplemente la madre a secas, sin especificación adicional. Tenemos la impresión de que desde el primer momento María fue identificada y diferenciada con esa función y posiblemente por ese precioso nombre. Esto parece deducirse a partir de la denominación que los 4 evangelistas le dan a María, siempre que ella aparece en escena. Veremos en otro lugar de este libro de qué manera Jesús, mediante una pedagogía desconcertante y dolorosa, fue conduciendo a María desde una maternidad meramente humana a una maternidad en fe y espíritu. María había dado a luz a Jesús en Belén, según la carne.
ahora que llegaba el nacimiento de Jesús según el Espíritu. Pentecostés, el Señor precisaba de una madre en el Espíritu. Y así Jesús fue preparando a María a través de una transformación evolutiva para esa función espiritual. Debido a eso, Jesús aparece muchas veces en el Evangelio como subestimando la maternidad meramente humana. Y llegado Pentecostés, María ya estaba preparada, ya era la madre en el Espíritu, y aparece presidiendo y dando luz a aquella primera y pequeña célula de los 12 que habrían de constituir el cuerpo de la Iglesia.